Hola a todos, bienvenidos a un show más de podcast de ciencia ficción. Mi nombre es Dave. Hoy vamos a hablar sobre una película que ya se ha vuelto clásica en el género de ciencia ficción. Es Interstellar, la película de Christopher Nolan que salió en 2014 y recientemente se volvió a estrenar en conmemoración del 10º aniversario de su lanzamiento. Y para hablar sobre esta película estoy con un invitado especial. Cualquier semejanza entre ambos no es pura coincidencia. Está conmigo hoy Daigo, que es mi hermano y es otro amante de la ciencia ficción. Así que bienvenido al podcast. Y me habías comentado, antes que nada, ¿cómo estás, Daigo? Bien, David. ¿Y tú? Sí, gracias por invitarme. En serio, Ujú. un honor estar en tu podcast. Gracias. No, el gusto es mío. Y para hablar sobre esta película, me habías dicho hace unos días que Interstellar es de hecho una película que revisitas a cada cierto tiempo. Sí, es una de mis películas favoritas. Realmente sí, es una vez al año por lo menos, ya sea en Navidad o cuando hay un poco más de tiempo, sí, por ejemplo en vacaciones de invierno. Pero sí, es una de mis películas favoritas porque también no importa cuán distraído me ponga con otras películas que son más actuales o más recientes. Al regresar a esa película es muy difícil no estar cautivado, no enamorarse. Es una excelente película. ¿Qué aspectos de la película te llaman más la atención o qué es lo que más te atrapa? O sea, ¿y por qué sería una película que vuelves a mirar una y otra vez? Siendo que es una película bastante, vamos a decir que contemplativa en cierto sentido y no es necesariamente la película más corta que fue dirigida por Christopher Nolan. No, definitivamente no, ¿verdad? Es más, cada vez más parece que no las hace muy cortas. Pero realmente hijo, qué excelente pregunta. Para mí, lo que me cautivó, yendo así a lo menos importante tal vez, y después al número uno, realmente el uso de la ciencia en términos de cómo crear, no sé si una ciencia ficción más realista, pero tal vez un poquito más basada en conceptos de física, físico cuántica o relativista, eh, y cómo llevó eso a incluso desde esos conceptos teóricos, pero también a crear las naves espaciales, los trajes Ujú. y los diferentes ambientes y eventos que suceden durante la película. Ese uso de la ciencia de una forma muy práctica fue genial, me parece. Eh, pero a mí lo que realmente me atrae es, bueno, es yendo hacia los personajes, en particular lo que es el personaje principal y la relación que tiene con el otro personaje principal, que sería la hija en este caso, ¿verdad? Y la relación, cómo va evolucionando esa relación o el cambio de los personajes en relación a eso. Pero más allá, lo que me atrajo, el personaje principal en sí, el papá del astronauta, porque hay algo que me gusta mucho de su naturaleza intrépida de ser un piloto y un astronauta, un Ujú. explorador. A mí me parece que realmente me alude o me llama a algo, no sé si me identifica, no, ojalá fuese alguien como él, ¿verdad? Pero eso de estar abierto a posibilidades, de siempre explorar algo nuevo y algo desconocido, de que para qué detenernos acá, podemos conocer un poquito más e ir más allá, ¿verdad? Ujú. Eso me atrae mucho y cada vez que veo esa película me inspira a no desistir, a reflexionar otra vez, que sueños pueden cumplirse, básicamente. En esencia, la película es la historia de la relación entre un padre y su hija. Y la parte científica o los aspectos técnicos son más bien periféricos al argumento. El argumento es un drama y hasta donde yo sé y lo que pude leer e investigar, el realismo científico está más o menos en un terreno intermedio. No es, hay cosas que
que no necesariamente son exactas, pero otras que sí la película tiene una aproximación bastante cercana a lo que la ciencia maneja hoy en día. Sí, así. Pero, ¿podrías decir cuál es la premisa básica de la película? O sea, ¿cuál es el nudo en sí de la película? Ya, Eh, ya. Y en sinopsis, por así decirlo, la trama, así para atrapar sin spoilear realmente, es el hecho de que la humanidad está en crisis. Justamente hay, básicamente no, que la humanidad estaba muriendo. Justamente hay, eh, en inglés lo llamaban blight, ya me olvidé cómo era en español. sí, una especie de plaga, ¿verdad? Que está Exactamente, ¿verdad? diezmando los cultivos Exactamente. y el polvo que va arrasando los campos y ensuciando el aire. Claro. El aire se vuelve cada vez más irrespirable y la falta de lluvia, la sequía también. Tal cual. Ujú. Entonces, dadas las circunstancias, la humanidad está buscando una manera de justamente sobrevivir, pero en este caso es justamente ir al espacio exterior para llevar la humanidad o rescatar la humanidad y dejar la Tierra para dar continuidad a la raza humana, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde eh, aparece Cooper, nuestro personaje principal, que es un expiloto de la NASA, que vuelto granjero, dadas ciertas circunstancias que suceden, él es llamado Ujú. a justamente participar en este gran emprendimiento, en este gran proyecto de salvar a la humanidad. Exactamente. Y él entiende que es no solamente la única manera de salvar a la humanidad, pero también a su familia, a sus dos hijos, pero también tiene que encarar la realidad que al hacer ese intento de embarcarse en esa misión, él tiene que separarse de su familia y potencialmente por, eh, por un largo tiempo, porque aquí entra la parte de la relatividad, que es utilizada como un artificio en el argumento para inyectar más drama al argumento, ¿verdad? Al guión. Vamos a entrar un poquito en el terreno de los spoilers, pero se descubre un agujero de gusano cerca de la órbita de Saturno. Y ese agujero de gusano es una abertura para otra galaxia. Y ahí, a través de sondas que se enviaron, se determinó que hay planetas potencialmente habitables que podrían ser un nuevo hogar para la humanidad. Pero algunos de esos mundos están orbitando una estrella que ejerce una gravedad mucho mayor que nuestro Sol sobre la Tierra y el tiempo, por ende, pasa más lento en esos planetas. Y esa es la parte bastante dramática de la película. Y hay algún aspecto, ya sea del argumento o la parte así de la producción que quieras cubrir de Interestelar. Bueno, justamente, creo que la gente que es fan de Nolan o incluso, bueno, esto es también para la gente que tal vez no sepa mucho, ¿verdad? Pero Christopher Nolan es un director que si bien no le teme a los efectos visuales, ¿verdad? Ya sea realizados a través de la computadora, ya sea para aumentar la calidad de la imagen o cambiar los colores o crear una gráfica computarizada. Él no huye tanto de eso, pero él es, para decirlo, principalmente enfocado a los efectos prácticos. Ujú. Entonces, realmente en términos de la producción, el hecho de utilizar escenarios reales sin utilizar, o sea, eso sí, lo menos de pantallas verdes o azules posible. Por ejemplo, eh, hay, hay una parte del argumento, a pesar que no entramos ahí todavía, Ujú. hay una parte donde Cooper visita lo que es la actual NASA, ¿verdad? Que en realidad tiene una estructura muy particular porque es bien circular, ¿verdad? Y hay cosas de la trama ahí. Pero, por ejemplo, eso es un hotel que existe en California, en la ciudad de Ujú. Los Ángeles, que tiene esa estructura particular de pisos y un tipo de pasillos en forma circular, incluso hay otras
estructuras en forma circular y como que justamente las personas de la producción, ¿verdad? De los asistentes de Ujú. directores o las asistentes que hacen los scouting, ¿verdad? De buscar estos lugares, encuentran esas estructuras muy interesantes. Ah, esto podría ser una estación espacial o el centro de la actual NASA. No, no tenía idea que había hoteles con ese formato. Yo incluso pensé, ¿será que están en algún colisionador de hadrones? Sí, y Eh, es y- más, ese pasillo, hay una escena donde justamente Michael Caine y Matthew McConaughey están hablando, ven una nave espacial, el cohete arriba, y esa parte es totalmente el hotel. E incluso hay unas columnas circulares detrás de Michael Caine y Matthew McConaughey que son los soportes de la estructura del hotel, son columnas bien circulares así, y todo es el hotel. una cosa que me enteré de la producción de la película es que para filmar los cultivos de maíz, de hecho, el director cultivó varias hectáreas de maíz y no solamente eso, después obtuvo parte de las ganancias, creo, del. Así Sí, que sí, él cosechó lo que sembró en este caso. claro, Sí. imagínate hasta ese detalle de también la casa donde la familia Cooper está y todos esos cultivos, o sea, realmente el compromiso que él tiene de crear ambientes realistas y Ujú. siempre que se pueda, incluso con gastos enormes, ¿verdad? Porque sería muy fácil realmente tratar de hacer algo como The Volume, que The Mandalorian y otras series y películas hacen, de incluso pantallas LED, de proyectar alguna imagen al fondo, pero no, él recrea todo a lo físico. Y es impresionante su compromiso a eso, Ujú. realmente, muy admirable. Y yo no estoy seguro cómo él logró seguramente fueron efectos prácticos que él utilizó para crear las tempestades de polvo, Sí, pero ese acontecimiento en la película está basada en un fenómeno que ocurre en la realidad. claro, sí. Durante el transcurso de la película, en ciertas partes, aparecen entrevistas de personas viejas, ¿verdad? Hablando que supuestamente están hablando de el presente de la película, donde justamente todo esto de las cosechas están muriendo, las sequías y esto del polvo, ¿verdad? Pero justamente esos son testimonios verídicos de personas de Estados Unidos que vivieron justamente un periodo de, creo que si mal no recuerdo, fue durante los 20 o los 30, que en inglés lo llaman the Ah, Dust Bowl, ujú. que justamente en su momento no estaban logrando explicar del por qué, pero justamente venían estas tormentas de polvo, de arena, de partículas muy, muy finas, ni siquiera arena, eran muy arcillosas en términos del tamaño de los granos y justamente empezaban a asfixiar, o sea, el aire se Ujú. volvía casi Sí. irrespirable, ¿verdad? Problemas de visión, asma, y justamente afectando al agua, la comida, y entonces esos testimonios que aparecen como contando este evento que está sucediendo en el presente realmente es relatando lo que ellos vivieron cuando eran jóvenes, durante la época de los 20 o 30. Ujú. ¿Hay algún punto que quieras tocar sobre el realismo o falta de realismo científico de la película? Ok. Sí, la parte de que me gusta de, por ejemplo, que se me viene a la cabeza bien, es justamente la aplicación de la física relativista en relación a cómo el tiempo puede pasar mucho más rápido o mucho más lento cuán cerca o más lejos estemos de una fuente de gravedad muy alta, por ejemplo, Ujú. un agujero negro. Porque el agujero negro, cuanto más cerca estamos, distorsiona mucho más la fábrica de espacio-tiempo y entonces el recorrido se vuelve más lento aquí, ¿verdad? Cerca, pero estando mucho más lejos, el tiempo pasa mucho más rápido. Y esa aplicación justamente como bien dijiste, ¿verdad? Que es un artificio o es una aplicación de esos conceptos para fines narrativos, a mí me gustó mucho Ujú. esa aplicación. Hay algunas cosas en relación a sí también de cómo en algunos planetas, por ejemplo, especialmente donde está Matt Damon, que es el planeta de Doctor Man,
Sí. donde él está describiendo justamente la atmósfera, los elementos químicos y que supuestamente yendo hacia cierta zona del planeta aparecen hidrocarburos y oxígeno. Esa descripción también en términos de la biología me gustó, me Ujú. gustó esa parte. Hay algunas cosas si hablo de algo que no, de que tal vez no se aplicó bien la ciencia, creo que es más por el hecho de que no sabemos muy bien, es una conjetura. Cuando Cooper entra dentro del agujero negro, dentro de Gargantua, ¿verdad? Que Sí. Gargantua que habla. Se supone que ahí existe el fenómeno de espaguetificación, ¿verdad? Básicamente, cualquier objeto yendo o entrando al agujero negro se alarga con, como un espagueti. La realidad él estaría muerto ya. Eso, ¿verdad? Y yo, Habría muerto. claro, creo que podrían, o sea, la historia podría argumentar de que porque justamente los seres o los responsables de poner el agujero de gusano e indicar todo, a lo mejor le atraparon y le rescataron de ese fenómeno, pero no llega a explicar eso la historia y yo hubiera esperado que él hubiera, bueno, muerto ahí, pero no. Ya que mencionaste la dilatación temporal, hace 10 años se estrenó Interstellar, pero si estás en el planeta de Miller, todavía no pasaron 10 años, solamente 1 hora y media pasó desde el estreno de Interstellar. Para nosotros fue 10 años, pero ahí en el planeta Miller hace 1 hora y media, o sea, ni siquiera terminó todavía, terminaste de ver Vieron la la película. película seguramente, porque la película dura casi 3 horas. Es más, probablemente recién Cooper hace poco en la película salió de la Tierra y está discutiendo a lo mejor con qué planeta ir. Justamente ir al planeta de Miller. ¿No? Exactamente, todavía ni siquiera terminaste de ver la película y aquí en la Tierra ya vimos una docena de veces, una vez al año la película. Vivimos una pandemia y un montón de cosas ya. Exactamente, y allá no pasó nada, estás viendo todavía la película y más o menos por la mitad, ¿verdad? Claro, así mismo. El último punto que voy a mencionar sobre el argumento, el guión, es que yo tengo yo tengo un verdadero problema con el final de la película. A mí Interstellar me encanta, la habré visto unas 10 veces, pero el final de la película yo creo que no me convence. El reencuentro de Cooper con su hija, para mí la reacción que tiene Cooper parece muy fría de repente su reacción, porque eh, siempre que veo esa escena cuando él, después de casi morir en su viaje, que para él fueron que 2 o 3 años, y al reencontrarse con su hija, que ya es una anciana y está prácticamente en el lecho de muerte, o sea, es- no puedo evitar que me suden los ojos, ¿verdad? Y, o sea, Cooper debería estar destrozado, yo creo, ¿verdad? Pero al final parecía demasiado tranquilo como cuando le ve a su hija y encima es su hija la que le dice que se vaya detrás de Bran, que era la mujer astronauta, lo cual no tiene para mí mucho sentido, no solo porque quizás había algún tipo de tensión sexual entre Cooper y la astronauta Bran, pero no hubo romance entre los dos, ¿verdad? Y entonces como que eso pasó ya a segundo plano, sobre todo en el final, porque es el reencuentro, o sea, que para él fuera un par de años, pero para Murph, la hija, ella vivió toda una vida sin su padre y él, si bien cumplió su promesa de que él volvería, lo hizo unas cuantas décadas tarde y ahora ya es muy tarde para él. O sea, él perdió la historia de su hija, ¿verdad? Entonces, un papá, o sea, yo estaba ya llorando prácticamente en esa escena y, y es al final la hija que, no sé, le dice, ve a buscar a tu chica, ¿verdad? O sea, yo creo que hubiese tenido más sentido si él, por su propia iniciativa, después de hacer que su hija descanse en paz, él se recuerda de que le dejó
a la otra, al astronauta en el otro planeta, ¿verdad? Pero en este caso es la hija que le dice, no, yo ya voy a morir, así que puedes irte nomás y chao, ¿verdad? Entonces, esa es la única parte que para mí no funciona, ¿verdad? Pero esa es simplemente una opinión mía, ¿verdad? Que es, le resta un poquito de puntos a la historia, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Mira que no había pensado, ojo, o sea, ahora que apuntaste a eso o esa perspectiva, yo no había pensado eso porque mi cabeza había llenado esos vacíos con otras cosas, pero que, que puede que no sean ciertas. Entonces, pero justamente creo que eso es una de las cosas que quería hablar, ¿verdad? Porque Nolan para mí también es actualmente uno de los mejores directores o cineastas actuales, porque es genial, incluso desde ciertos aspectos que voy enterándome por ahí, ¿verdad? Que él es un excelente director, incluso en el set, ¿verdad? Él es una Ujú. persona muy seria, en el sentido de que no permite celulares, por ejemplo, durante la filmación. Todos están ahí para trabajar pero no es un ambiente dictatorial, no voy a eso, pero Ujú. estamos ahí, acá para trabajar, es un trabajo que lo vamos a tomar en serio, no nos distraigamos. Y también es un director que es da mucha libertad a los actores. Él es muy poco invasivo en términos de necesito que cambies esto y dilo de esta forma, él es más sutil en eso. Pero creo que a pesar de todo eso, no hay películas perfectas, no Ujú. hay. Y yo creo que si, por ejemplo, Christopher Nolan escucha lo que yo tengo que decir, por ejemplo, no le va a importar tres huevos, genial con eso, obvio. ¿Y quién soy yo para hablar? Pero Ujú. sí, realmente hay ciertos aspectos que siempre, cada vez más, o me llaman un poquito la atención y justamente tiene que ver con los personajes. Que incluso yo recuerdo la primera vez que vi Interstellar en el cine, había cosas de los personajes que me parecieron, pero me parece muy humano eso, parece muy frío. Ujú. Ojo, no había pensado en la escena que acabas de indicar, que es Sí, excelente. a mí me conmueve siempre que veo esa escena, pero yo no entiendo por qué Cooper no está llorando. O sea, porque su recuerdo fue, para él era una niña todavía cuando él partió, y verla a una anciana que esa es su hija, o sea, cualquier papá estaría, no sabría ni cómo manejar esa situación, pienso yo, ¿verdad? Y, pero bueno, o sea, porque el vínculo entre los dos era muy fuerte, o sea, era tan fuerte que Cooper ni siquiera se acordó de preguntarle sobre su hermano cuando, Claro, claro, cuando claro, claro. Mira, se olvidó de que existe sí, su hijo. ¿Qué realmente, pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con tu hermano? sí, a No, mí, me tengo que ir a verle a mi chica, claro. espero que sea mi futura novia, ¿verdad? Que no me haya puesto en zona de amigos. Ahí yo creo que hay ciertas cosas que, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor era del hijo y la hija, realmente era su favorito, la hija, y ahí le dejó de lado, y puede ser, ¿verdad? Bueno, no sé, espero que no, pero yo creo que también tiene que ver mucho, y si es que me atrevo a dar una hipótesis, ¿verdad? Eh, de la obra y el autor siendo la misma cosa, ¿verdad? Yo las entrevistas que veo de Nolan y todas las descripciones que vi o que escuché, por ejemplo, de cómo él mantiene su ambiente y cómo él trata a sus actores y a las personas que trabajan y colaboran en los dos proyectos, yo le veo a él, primero que nada, si vamos a un estereotipo cultural, muy inglés, muy Ujú. inglés. Y para decir, Gentleman, muy caballero, exactamente, sí. eso. Y también incluso para aislar un poquito, hacer algo más de personalidad. Él es muy estoico. Entonces, él podría estar pasando por un torbellino personal, pero en ese momento él está trabajando, ¿verdad? Y yo creo que se mezcla un poquito, ¿verdad? Porque justamente, ¿verdad? Por lo menos en estereotipo, ya sea en novelas o en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Por lo menos astronautas parecen muy pioneros y muy egoístas y muy centrados en sí mismos. Pero entonces, o por lo menos muy objetivos en situaciones de crisis. Entonces,
el astronauta está pasando por un torbellino emocional, Ujú. pero está ahí para hacer un trabajo. Es más, si bien tengo entendido, o si tengo entendido esto, ¿verdad? Pero no estoy seguro si sea correcto. El perfil psicológico de los astronautas, por lo general, tienden a ser personas no tan extrovertidas, un poco más introvertidas, que puedan dependerse o ser mucho más autónomas que una persona promedio. Entonces, a mí me gustó, a mí me pareció muy interesante ver esas características, salir, ¿verdad? Pionero, Ujú. tiene que hacer el trabajo, esto es lo necesario, no importa lo que sea, lo difícil que sea, pero tiene que ser posible y tengo que ejecutar esto. Que, ojo, hay esos momentos de vulnerabilidad con Cooper que aparecen en el planeta de Miller, en el planeta de Doctor Mann, que suceden ciertos eventos y él sí se desahoga un poco,